Bruno. Bruno. No puedo. Bianca, no puedo hacerle eso a mi tío. ¿Y si me lo puedes hacer a mí? Lo siento. Bruno, eres un cobarde. Y yo soy una estúpida por creer en ti. Bianca, perdóname. Yo no hago más que imaginar una vida contigo, pero no así. Lárgate. No te quiero más a mi lado, lárgate. Que te largues, que lárgate. Contesta. Contesta. ¿Dónde estás? Eso no importa, mamá. Dime, por favor, que Ariel no ha llegado a la casa. Ay, lo siento, pero hace como 5 minutos llegó. No. ¿Por? ¿Qué pasa? Mamá, necesito que por ningún motivo Ariel vaya a subir a mi habitación. Eso va a estar medio difícil, porque lo acabo de ver subir. Mamá, por favor, tienes que impedir que Ariel entre a esa habitación antes de que yo llegue, ¿sí? ¿Y por qué la premura, mi amor? Te noto como alterada. Eso no importa, mamá. Por favor, hazme ese favor, te lo pido. ¿Te preocupa que encuentre la carta? ¿Cómo? Tú... Es que cuando tú vas, yo ya fui y vine 2 veces, mi amor. Estás con Bruno. ¿Cómo que con Bruno, mamá? Que, por favor, ¿qué te pasa? Me pasa que leí la carta. Mamá, esa carta no tiene nada que ver con Bruno, ¿sí? Yo simplemente me quería tomar un tiempo, alejarme, tomar un respiro. Ajá. Irte hacia el fuego que te quema. Rompe esa carta. Mamá, rompe esa carta, ¿sí? Voy saliendo para allá. ¡Sí, soy campeón mundial del mundo mundial! No, yo la verdad que para esto no sirvo. Don Ariel, ¿será que ahora sí podemos hablar? Es sobre las vacaciones. Claro, si quiere vamos al estudio. No, faltan 2 vueltas. Bueno, voy a esperar. Bueno, cuando termine la busco. Con permiso. Entonces, ¿Le das vuelta aquí? ¿Te peleaste otra vez con Bianca?
¿Por qué me preguntas eso? Pues porque llegaste temprano y tienes carita triste. Todo bien. Tienes mucha fiebre. Dios mío. Déjame quitarte esto. ¿Qué estás haciendo? Quítame todo. No puedes estar tan tapado. Tienes que refrescarte. Donde estés a mi lado. Núblame el cielo. Estás muy sudado. Bórrame el suelo. Que si me caigo yo descanso en ti. Pensar que lo puedo perder me mata. Bianca, eso no va a pasar. Mi tío también te ama y no te quiere perder. Dime cómo no perderme en tu mirada. Cómo pretender que siento nada. Cómo hacerle caso a la razón. No sabía que te gustaba tanto la velocidad, Bianca. Pues no sabes muchas cosas de mi cariño. Cómo anestesiar. Estoy jugando con fuego, pero me gusta. Si tú lo sabes, dime cómo. Róbame el tiempo, córtame el aire, pero este sueño no me lo quita nadie. No, aunque estás prohibida y cada beso es otro punto de... Cómo me encanta el mío. Lástima que no podamos repetir lo que pasó ese día, ¿no? En tu mirada, cómo pretender que siento nada, cómo hacerle caso a la razón. Si tenerte cerca es mi dolor, si es mala palabra nuestro amor, cómo anestesiar el corazón. ¿A quién buscas, Bruno? A nadie. Solo me estoy cerciorando. ¿Cerciorando de qué? Si tú lo sabes, dime cómo. Si lo sabes, Bruno, aquí nos pueden ver. si tú lo sabes, dime cómo. Dime. Hola, Nico. Gracias por venir. Olvidé firmar los papeles en la oficina, así que discúlpame. No hay problema, don Ariel. Por favor, siéntate. Me tengo que ir. Tengo una junta en media hora, señor. Vamos, solo son 5 minutos. Claro. No voy a poder viajar a Mérida contigo. Pero es muy importante su presencia, señor. Por eso voy a mandar a Bruno para que te acompañe. Es como si me representara. Además, quiero que se empiece a empapar con los temas de la compañía. Involucrarlo en los negocios que estamos haciendo. Como usted diga, ya le enseño la obra y lo presento con los ingenieros y los arquitectos. ¿Quién mejor para irlo entrenando que tú? Que llevas meses con nosotros. Permiso, señora. ¿Qué? ¿Te fuiste a armar las bolsitas de té a la India o qué? No, me demoré sacando el duplicado de las llaves. Las tomaste después de que Tere le abrió a Ariel, ¿verdad? Sí. Y también las volví a dejar en su sitio. Perfecto. Por ahora guarda tú el duplicado. Gracias. Sí, están en mi bolsa y ya en un rato las escondo muy bien. Detén esto. Señora, ¿y eso que encontraron en la habitación de la señora Bianca es una carta, no? Perdón, eso no es de mi incumbencia. Permiso, ¿eh?
seguro Bianca nos puede dar ideas para la fiesta de graduación. ¿Y tú de cuándo acá tan amiga de tu madrastra? Ay, pues no es que seamos tan amigas, pero tiene buen gusto y nos puede ayudar. Y me imagino que vas a llevar a Sebas como tu pareja, ¿verdad? Sí, no sé de qué hablas. Ay, pensé que había venido a decirte que fueras con él al prom. Nina, ¿vas a ir con ese tipo a tu graduación? No hablamos nada del prom. ¿Y entonces qué quería? ¿Por qué vino a verte? Quería volver conmigo y dijo que me extrañaba. Lo que quieres, imbécil, es volver a propasarse contigo. Cálmate, eso no va a volver a pasar. Pues claro que no va a volver a pasar, porque ya va siendo hora de que le sueltes algo, ¿no? Mira que ni un besito. Es que no lo puedo creer. He esperado tanto por esto. Muchas gracias. Ok, gracias. Mira, tengo que colgar, pero hablamos mañana. Un beso. Ok, bye. Mi amor, no sabes lo que me acaban de decir. Me dieron el contrato de Nueva York. Qué buena noticia. ¿Pero por qué traes esa cara de tragedia? ¿Te pasó algo? Ileana, te va a parecer completamente absurdo lo que estoy a punto de decirte, pero es lo que quiero. Me estás asustando. Casémonos la semana que viene. ¿Qué? Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.